el Espíritu Santo, derrotando los gigantes que deben ser derrotados para la santificación más avanzada y madura de tu pueblo, derrotando el gigante de la incredulidad, el gigante de la desobediencia, el gigante del miedo, el gigante de la mundanalidad, todos estos gigantes, el orgullo y todos estos enemigos de la mayor santificación de tu pueblo van a ser hoy destruidos por la presencia de tu Espíritu usando la palabra de Dios. Con esa esperanza venimos aquí para recibir estos grandes beneficios, pero también para adorar al que vive y reina para siempre, a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a rendirle el tributo, el honor y la alabanza que Él se merece. Limpia nuestros corazones de toda nuestra maldad, perdona nuestro pecado que nos es oculto y bendícenos en este día, al estar en tu presencia, recibiendo las bendiciones que tú has preparado para nosotros hoy. Sé con nosotros, pues, oh Padre Dios, y con todos aquellos verdaderos ministros de Jesucristo, y con todas aquellas verdaderas iglesias de Jesucristo que hoy se reúnen para avanzar tu reino en los corazones de los hombres. Sé con todos nuestros hermanos en todas las iglesias sobre la faz de la tierra. De una manera especial oramos por nuestro pastor Julio Benítez en el Perú, donde estará predicando en este día en las iglesias de la Reforma en esa ciudad, en ese país. Te damos muchísimas gracias pues por tu maravillosa bendición y nos ponemos en tus manos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Continuamos con nuestro estudio. ¿Me pueden prender el ventilador? Continuamos con nuestro estudio sobre la sabiduría de Dios en el uso del bien y el mal. Meditaciones sobre la sabiduría de Dios en el uso del bien y el mal. Hemos visto que este es un tema vital para nuestra madurez. Nuestra madurez viene por el discernimiento y el ejercicio de ese discernimiento en la separación del bien y el mal. Y habiendo entendido la importancia vital de este tema, hemos ido desarrollándolo a través del siguiente bosquejo. Hemos estudiado su origen, el origen del bien y el mal. Hemos estudiado su coexistencia, la coexistencia en este mundo del bien y el mal. Su dominio, el dominio absoluto que Dios tiene sobre el bien y el mal. La semana pasada quedamos pendientes con un punto con una parte de este tercer punto, y hoy vamos a avanzar hacia el cuarto punto, que es la paradoja del bien y el mal, dejando pendiente el resto de nuestro bosquejo, su mandato, su cristología, su final o el fin del mal y su glorificación. Vamos entonces a continuar hoy. Vimos la sabiduría del bien y el mal, su origen. Vimos cómo un Dios que es bueno inmutablemente crea todo lo que es bueno de una manera mutable y permite en su creación el mal sin ser el autor del mismo. El mal proviene de su criatura, de la criatura angélica y luego de la criatura humana. De allí proviene el mal. Entonces Dios nunca es el autor del mal. Debemos defender siempre su bondad, su justicia, su sabiduría, su santidad y su veracidad. Pero en su sabiduría infinita, y porque Él quiere que criaturas libres, agentes libres, le amen voluntariamente y le obedezcan voluntariamente, por eso permite el mal. Pero también vimos la coexistencia entre el bien y el mal. Como dijo nuestro Señor en la parábola del trigo y la cizaña y el trigo van a permanecer juntos en el mundo. En el mundo, en la parábola del trigo y la cizaña, el reino de Dios es el mundo. Van a coexistir el bien y el mal. Hay una coexistencia entre el bien y el mal. Así también en la iglesia, en la familia, en el trabajo, en todas partes van a coexistir siempre el bien y el mal. Y el bien y el mal van a coexistir en una batalla permanente.
Vimos que hay una batalla permanente entre el bien y el mal. Cristo y sus aliados contra Satanás y sus aliados, como vimos en Apocalipsis capítulo 12, la gran saga de Cristo. Es una batalla irreconciliable que viene desde Génesis capítulo 3 versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. Entonces esa coexistencia es en una forma de batalla y el mal se presenta en forma de ciclos. Ciclos. Pudimos ver cómo en la historia de la humanidad, en la historia del pueblo de Israel, en la historia de la iglesia, el mal se presenta en ciclos, en forma de ciclos, y esos ciclos van a ser cada vez peores, es decir, el mal irá en aumento. Hay un incremento del mal de forma cíclica. El mal en los últimos tiempos será mucho. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero en esa coexistencia, donde pudimos ver estos elementos tan importantes, nos es necesario entender que a pesar de esa coexistencia, siguiente punto, Dios tiene un control absoluto sobre el bien y el mal. Un control absoluto sobre el bien y el mal. Vimos algunas palabras claves, cómo Dios controla el mal y el bien. Nos es fácil saber que Dios controla el mal porque Dios es bueno, toda buena dádiva viene de Él, pero nos es necesario creer muy profundamente en nuestro corazón que Dios controla el mal, pero no solamente que controla el mal, sino que Dios es quien nos envía el mal. Todo el mal que llega a nuestras vidas viene de parte de Dios. Y estos pasajes que vemos en el monitor muestran claramente eso. Hay un solo Dios, dice Isaías 45, que crea la paz y hace la adversidad. Es Dios quien crea la paz y hace la adversidad. ¿Habrá alguna cosa mala que no haya venido a la ciudad traída por Jehová? Dice Lamentaciones 3 del 37 al 39. ¿Habrá algún mal en la ciudad que no haya traído Jehová? Amós capítulo 3 versículos 3 al 6. Dios no solamente controla con un dominio absoluto el mal, sino que Él envía el mal a su pueblo. Y lo envía de tal manera que lo envía en las cantidades adecuadas. Dios dosifica el mal, envía las cantidades de mal que su pueblo puede soportar. Dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna prueba o tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios, que no os dejará ser tentados o probados más de lo que podéis resistir, sino que juntamente con la tentación os enviará la salida, la válvula de escape, para que podáis soportar. Dios dosifica el mal, la cantidad de mal que ha de venir a tu vida, a mi vida, a tu familia, a mi familia, a nuestra iglesia, a nuestra ciudad, a nuestro país y al mundo está dosificado por Dios. Dios dosifica, limita la cantidad de mal que ha de venir a nuestras vidas. Ahí terminamos la semana pasada. Y todo eso lo hace con múltiples propósitos, múltiples propósitos. Entonces las palabras claves son controla, envía, dosifica y propósitos. Dios envía el mal en las cantidades adecuadas con variados propósitos. Dios siempre tiene propósitos con el mal que Él nos envía. Es muy importante que todo este conocimiento comience a atesorarse en nuestra alma para que podamos usarlo en nuestro favor cuando venga el mal.
Un buen cristiano es un guerrero bien apercibido, bien armado y bien preparado. Todas estas cosas nos sirven para que el mal no nos tome de sorpresa y no sepamos qué hacer cuando venga el mal, sino que sepamos exactamente cómo reaccionar. Así que todos estos conocimientos son armas de guerra que nos van a servir para defendernos y vencer el mal. El saber que Dios controla el mal, el saber que Dios envía el mal, el saber que Dios dosifica el mal y el saber que Dios tiene propósitos cuando nos envía el mal, va a producir paz a nuestra alma y nos va a ayudar a vencer, haciendo el bien, a vencer el mal, haciendo el bien. Vamos a ver entonces cuáles son algunos de esos propósitos. Cuando Dios trae mal a nuestras vidas, puede tener uno o varios a la vez de estos propósitos. El primer propósito que podemos mencionar que Dios tiene cuando nos envía el mal es probar nuestra fe. Probar nuestra fe. Nuestra fe, para que sea auténtica, tiene que ser probada. Una fe no probada es una fe no autenticada. Una fe no probada es una fe no autenticada. Por eso vemos a muchas personas que vienen a la iglesia y permanecen durante un tiempo, pero cuando las cosas van mal, su matrimonio no va bien, se quedan sin trabajo, alguno de sus hijos comete locuras y actos que le duelen, no vienen a la iglesia, dejan de orar, dejan de leer las escrituras, evangelizaban y dejan de evangelizar, discipulaban y dejan de discipular, hacían buenas obras, entran en un completo desánimo y de ese desánimo nunca se recuperan. Son personas que tenían una fe temporal, su fe no había sido probada. Es muy fácil decir yo tengo fe cuando todo va bien. Es muy fácil levantarse por la mañana, arrodillarse en la cama, decirle a Dios, Dios, yo te amo cuando todo va bien. Pero cuando lo que usted tiene encima es un divorcio, eso no es fácil. Pero es absolutamente necesario que usted lo viva. Levantarse y adorar a Dios con alegría cuando todo va bien es fácil, pero cuando usted tiene que luchar con el desempleo, un desempleo de 1 año o 2 años, su familia con necesidades, venir a la iglesia y cantar y adorar no es fácil. La fe tiene que ser probada. Una fe no probada es una fe no autenticada. Así que por el bien suyo, para que usted sepa realmente cuál es su destino eterno, si usted va a ir al infierno o al cielo, Dios envía el mal sobre su vida para que usted mismo vea la autenticidad de su fe. Si usted es de esos que declinan, que abandonan, que dejan de ser cristiano cuando las aflicciones vienen, entonces usted sabrá que usted va a ir al infierno porque su fe es temporal. Pero si usted, a pesar del mucho dolor, de la muerte de un familiar, de un divorcio, de estar sin empleo, se levanta, se arrodilla y le dice, Dios, te amo, y se levanta sin querer con todo el dolor del mundo y viene a la iglesia y adora, usted sabe, estoy otra vez gritando, perdónenme por gritar, usted sabe que usted va a ir al cielo. Usted va a ir al cielo porque su fe ha sido probada. Y lo que hizo que usted estuviera seguro de que usted va a ir al cielo es ese mal que Dios le envió a usted. Así que el mal se convierte en un bien inmediatamente cuando usted sabe que su fe es auténtica y usted va a ir al cielo. Vean conmigo Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 y 3. Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 y 3. Uno de los propósitos que Dios tiene para enviarnos el mal es probar y autenticar nuestra fe. Deuteronomio 8, 2 y 3. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar tus mandamientos, guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó.
sea, te hizo tener hambre, pero también te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahí se ve claramente quién es el que te aflige, quién es el que te hace tener hambre. Es Jehová, pero a la vez que te hace tener hambre te da el alimento. ¿Y para qué hace todo esto? Para saber si habrías de guardar sus mandamientos o no. ¿Y qué es guardar sus mandamientos? Es tener fe. La fe es obediencia. Es primer propósito para probar y autenticar tu fe. Pero dentro de esta misma categoría cae el hecho de que Dios te envíe el mal para que tú puedas tener paciencia. La paciencia es una virtud necesaria. Paciencia es absolutamente necesaria para el creyente. Todos los creyentes debemos tener paciencia. De hecho, el creyente va a alcanzar la madurez, la perfección, cuando tenga paciencia. Y no se puede tener paciencia si no hay prueba, si no hay mal que soportar. La paciencia es soportar el mal. La paciencia es seguir amando a Dios, seguir adorando a Dios, seguir obedeciendo a Dios, seguir trabajando para Dios, aunque me vengan uno o muchos males. Eso es ser paciente. Ser paciente es perseverar en Dios, en mi amor, en mi fe, en mi obediencia, aunque todo me vaya mal. Eso es ser paciente. Y por eso Dios me envía el mal, para que mi fe sea autenticada y mi paciencia sea desarrollada. Pero el otro propósito que Dios tiene es para hacernos humildes. El mal es un instrumento que Dios usa para hacernos humildes, para humillarnos, porque estamos llenos de una soberbia bárbara. Nosotros somos todavía muy soberbios, pero cuando Dios envía el mal, nos trae a la humildad, nos enseña humildad. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 9, el apóstol habla de una gran aflicción que le vino, tan grande que él dijo: tuve en mí sentencia de muerte, es decir, estuve seguro que iba a morir. Dice 2 Corintios 1:9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Todavía tenemos mucha confianza en nosotros mismos, pero cuando nos viene el mal, cuando estamos en una situación tan dura que aún tememos por nuestras vidas, ahí aprendemos a confiar en Dios y a ser humildes. El salmista lo dice de otra manera: bueno me es haber sido humillado. Antes de que fuese humillado, descarriado andaba. El mal me humilla, el mal que Dios me envía me hace humilde. Pero otro propósito que Dios tiene es para revelar lo oculto que hay en nuestros corazones. Para revelar lo oculto que hay en nuestros corazones. Dios envía el mal para mostrarnos el pecado remanente que hay en nuestro corazón y, por supuesto, a partir de ahí limpiarlo para que nosotros mismos tomemos una participación activa en esa limpieza. Dios trae el mal para revelar lo oculto que hay en nuestros corazones. Ese es otro de los propósitos por el cual Dios envía el mal a nuestras vidas, para santificarnos, revelando lo oculto que hay en nuestro corazón. Él nos santifica y por eso Él deja el mal en nuestras vidas, para que nosotros sepamos lo malo que hay en nuestros corazones, porque cuando estamos viviendo el mal sale el pecado. Cuando estamos viviendo el mal reacciona el pecado que hay en nosotros, y nosotros cuando tenemos una situación difícil, mala, reacciona el pecado en mí y yo veo mi vergüenza y mi maldad. Y eso me lleva a la pureza, a la santificación, porque me avergüenzo de mí mismo, me aborrezco a mí mismo y empiezo a luchar para poder tener santidad. Y por eso es que Él trae el mal para probar nuestros corazones, como dice en el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 21 al 23. Dice: tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel.
si procurarían o no seguir el camino de Jehová andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos de Josué. Para eso, para mostrar que los israelitas eran corruptos y que ellos no iban a seguir a Jehová. Pero también Dios nos envía el mal con otro propósito. El otro propósito es castigarnos por nuestros pecados. Mucho del mal que nos viene es el castigo paternal de un padre amante que está castigando nuestros pecados. Vayan conmigo a 2 de Samuel. 2 de Samuel, capítulo 12. 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 11, en su primera parte. 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 11, en su primera parte. Estas son las consecuencias del pecado de David con Betsabé. El profeta Natán le está anunciando a David un castigo por el pecado que cometió con Betsabé. Y miren la forma tan clara como dice el versículo 11, 2 de Samuel 12:11 dice: así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Noten esa declaración tan explícita. David acaba de cometer ese pecado y Natán le dice de parte de Jehová: he aquí yo haré levantar el mal. Yo haré levantar el mal sobre tu propia casa. ¿Están viendo esa declaración? Yo haré levantar el mal. Esa declaración es perfectamente coherente con la que vimos en Isaías 45, en Lamentaciones 3 y en Amós 3. Yo haré levantar el mal. Es Dios quien hizo levantar el mal. Amnón fue culpable de sus pasiones desordenadas y de la violación de su hermana. Absalón fue culpable de la muerte de su hermano Amnón. Ellos son responsables y los agentes que actuaron y fueron culpables de su pecado. Pero ¿quién fue el que hizo levantar el mal para castigar a David por haber tomado la mujer de un hombre santo y bueno y haber cometido adulterio con ella y luego haberlo matado a él? ¿Quién fue el que le hizo a él lo mismo que él le hizo a esa familia? David destruyó una familia. Dios levantó el mal de su familia para destruir su familia como castigo por el pecado que David había cometido. Así que Dios usa el mal para castigarnos por nuestros pecados. Pero también Dios usa el mal para prepararnos, para consolar a otras personas y para cumplir misiones que nosotros todavía no entendemos. Por medio del mal, Dios nos prepara para consolar a otros y cumplir misiones que Él todavía no nos ha enviado. Segunda a los Corintios otra vez, capítulo 1, el apóstol Pablo dice claramente esto que estoy diciendo, que por medio de la aflicción, por medio del mal, somos preparados para consolar a otros. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Estoy leyendo el verso 3 de 2 Corintios capítulo 1. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. El mal nos viene para entrenarnos, para consolar a otros y cumplir otras misiones. Pero también el mal nos viene para prepararnos y para llevarnos a anhelar el cielo. El mal nos viene porque nuestra alma es todavía muy terrenal, está aferrada a esta vida presente, nuestra alma no anhela el cielo y el mal nos viene para llevarnos a anhelar el cielo. Después de haber vivido una terrible experiencia de dolor, Asaf en el Salmo 73 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Nosotros queremos ir al cielo
cuando nos viene el mal. Cuando nos viene el bien, queremos permanecer disfrutando del bien en esta tierra. Varios, pues, múltiples propósitos: probar nuestra fe, desarrollar paciencia, hacernos humildes, mostrar lo oculto de nuestro corazón, castigarnos por nuestros pecados, prepararnos para consolar a otros, llevarnos a anhelar al cielo. Son múltiples propósitos que Dios tiene al enviarnos el mal, pero hay algunos propósitos que son totalmente desconocidos para nosotros. Dios tiene propósitos conocidos o conocibles y desconocidos y no conocibles, que jamás nos dirá, que jamás nos revelará. Y el caso más exacto es el caso de Job. A Job Dios le envió el mal como a ningún otro hombre, y Dios nunca le reveló a Job el por qué le había enviado ese mal. Sin embargo, lo que Dios hizo con Job fue algo de tal magnitud que trascendió a la historia de la humanidad y a toda la historia de su pueblo. El mal que Dios hizo a Job fue el bien más grande que Él le pudo hacer, porque hizo de Job una figura central, vital, que con su experiencia iba a ayudar a todos los que están siendo afligidos por el mal en el resto de la historia del pueblo de Dios. Y Job nunca supo que Dios tenía ese propósito con él, porque los propósitos de Dios con el mal muchas veces no son ocultos. Vimos también que ese control absoluto de Dios sobre el mal está ejemplificado en el falso profeta Balaam. Y ahora vamos a avanzar a nuestro cuarto punto, y es la paradoja de la sabiduría del bien y el mal. La paradoja de la sabiduría del bien y el mal. ¿Qué es una paradoja? Una paradoja es algo que suena como contradictorio, pero cuando lo analizamos con cuidado no lo es. ¿Cuál es la paradoja de la sabiduría del bien y el mal? Si después de todas estas clases usted no se queda acordando de nada, sino de esta paradoja en sí misma, ella sola, tiene el poder de hacer que usted se convierta en un hombre que tiene sabiduría del bien y el mal. La paradoja de la sabiduría de Dios en el uso del bien y el mal es fuerza. La paradoja de la sabiduría de Dios en el uso del bien y el mal es poder. La paradoja de la sabiduría de Dios en el uso del bien y el mal es alimento para su fe. La paradoja de la sabiduría de Dios en el uso del bien y el mal le va a permitir levantarse por la mañana a adorar y a decirle a Dios: te amo. Va a querer leer la escritura, seguir adelante, aunque se esté divorciando, aunque esté sin trabajo, aunque le haya dicho que tiene cáncer usted o tiene cáncer un hijo, aunque haya enterrado ayer a su mamá. La paradoja de la sabiduría del bien y el mal, si usted la usa en su mente, si usted la aprende y la usa, le va a permitir tener fuerza para vencer con el bien y el mal, el bien y el mal. ¿Cuál es esa paradoja? Es muy sencilla. Dios usa el mal para bien y el bien para mal. Esa es la paradoja de la sabiduría de Dios en el bien y el mal. Dios usa el mal que Él mismo trae a su pueblo, sea el mal moral que le envía por agencia de hombres malos y responsables, como en el caso de José, que sus hermanos malos lo vendieron, o sea el mal natural, una catástrofe, un terremoto, un huracán, una inundación. Dios usa el mal y lo convierte en bien para su pueblo. Dios usa el mal, Dios envía el mal y lo convierte en bien para su pueblo. Y tenemos una enseñanza muy clara a lo largo de todas las escrituras de que esto es así. Veamos el primer caso es el caso de José. Veamos en Génesis capítulo 50, versículo 20. Génesis 50, 20. La paradoja de la sabiduría de Dios en el uso del bien y el mal. Dios usa el mal para bien
y el bien para mal. Génesis 50, 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Vosotros, ¿quiénes son vosotros? Ustedes, hombres malos, agentes libres, pecadores, culpables de su maldad, ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo convirtió en bien. Dios usa el mal para bien. Es el primer lado de la paradoja. Hoy veremos solamente ese primer lado. El próximo domingo, Dios mediante, veremos el segundo lado, que Dios usa el bien que viene a los impíos para mal de ellos. Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces Dios escoge a José, y luego de que Dios escoge a José, lo somete a una serie de males, pero al final los convierte en el bien de José y el bien de un pueblo más grande. O sea, el mal particular de José no solamente se convierte en bien para José, sino bien para un pueblo grande que estaba debajo de José. Y lo que hizo Dios con José es lo mismo que Dios hizo con Moisés. Dios escoge a Moisés, y una vez escoge a Moisés, Dios lo somete a una serie de males. Dios escoge a Moisés y de inmediato lo somete a una serie de males. Moisés vive el mal desde que era un niño. Estando en el castillo del palacio del faraón, luego mata a un hombre y tiene que exiliarse por 40 años en el desierto, cuidando ovejas en un desierto árido. Y luego de eso, cuando Dios lo llama a cumplir la labor de líder de su pueblo, Dios lo somete a un mal tras otro mal, tras otro mal, tras otro mal. Pero lo que al final Moisés hizo fue muy grande y fue un grande bien, que es el éxodo, la redención del primer pueblo de Dios. Y lo mismo que hizo con Moisés, lo hizo con Noemí. La historia de una mujer humilde de Belén. Dios la escoge a ella y la somete a una serie de males: el hambre, que la obliga a exiliarse; la muerte de su esposo, que la deja viuda; la muerte de sus 2 hijos, que la deja desamparada; el regreso a su tierra con una nuera prodigiosa, virtuosa. Y al final, después de que ella dijo todo el tiempo, la mano de Jehová está contra mí, no, la mano de Jehová no estaba contra ella, estaba a favor de ella, estaba convirtiendo el mal en bien. Pero nosotros no somos capaces de esperar a que Dios convierta el mal en bien, sino que en el intermedio estamos diciendo: Dios no me ama, Dios me olvidó, Dios viene contra mí, Dios es mi enemigo, porque no tenemos la paciencia de esperar de que Dios ha prometido convertir el mal en bien, pero yo no soy capaz de esperar. Pero si yo tengo la sabiduría de Dios en el uso del bien y el mal, y sé que indefectiblemente, hermanos, Dios lo ha jurado, Dios lo ha prometido, está en su palabra: todos tus males los voy a convertir en bien. Si yo creo eso y me lo predico, voy a poder esperar hasta que Él convierta el mal en bien. Y no voy a tener que fallar en mi devocional, ni voy a tener que deprimirme, ni voy a tener que dejar de venir a la iglesia. ¿Cuántos hermanos dejan de venir a la iglesia porque les viene el mal? Otros dejan de venir por algo menor que eso. El hecho de que usted no venga a la iglesia es porque usted no cree que Dios va a convertir su mal en bien. El hecho de que usted se desanime, ya no quiera orar, leer la Biblia, ya no evangelice, es porque usted no cree que Dios va a convertir su mal en bien. Créalo, crea que Dios va a convertir su mal en bien, como convirtió el mal en bien, el mal de José, que Él mismo le trajo a José, como convirtió en bien el mal de Moisés, como convirtió en bien el mal de Noemí, como convirtió en bien el mal de David. David fue elegido, ungido por Dios, y una vez fue ungido por Dios, fue sometido a toda una serie de males.
La vida de David es mal antes de ser rey y mal después de ser rey. Antes de ser rey, el mal era simplemente por haber sido ungido como rey. Pero el mal después de ser rey es el castigo por su pecado. Así que la vida de David son dos cosas: mal antes de ser rey y mal después de ser rey. Pero Dios convirtió todos los males de David en bien. Dios no sabe, Dios no puede pagarnos mal por mal. Aun cuando nosotros hacemos mal, Él nos hace bien. Aun cuando nosotros lo ofendemos a Él, Él no puede devolvernos mal por mal. Él nos devuelve solamente mal por bien, porque Él es inmutablemente bueno. Él no nos puede hacer el mal. Por eso todos los males que Él me envía los va a convertir en bien. Pero como yo no creo eso, caigo en depresión. Como yo no creo eso, ya no oro, ya no leo la Biblia. Como yo no creo eso, ya no vengo a la iglesia. Y los hermanos rogándome, llamándome, orando por mí. Pero como yo no creo que Dios va a convertir el mal que me envía en bien, me vuelvo duro, me retraigo, dejo de servirlo y pierdo la oportunidad hermosa de ganar galardones y gloria en el cielo. Si tan solo creyera lo que está escrito, que Dios va a convertir todo el mal que me envía en bien. Si tan solo creyera eso, sería un buen cristiano. Y eso mismo que hizo con David, lo hizo con Job. Con Job sucedió exactamente lo mismo. Dios envió los más grandes males a Job. Pero en Santiago 5:11 dice: y habéis visto el fin del Señor. Eso significa que el Señor cumplió su fin, cumplió su propósito con Job. Y ustedes pudieron ver el fin de Job, el fin que tuvo Job. Job es un testimonio viviente en la historia, pero lo fue viviente en su tiempo, de que Dios convertirá aún tus peores males en bien. ¿Cómo fue el fin de Job? ¿Cómo fue? Dios lo metió en los más terribles males, pero ¿cómo fue su final? El más excelso bien. Job trascendió la historia. Job trascendió más allá. Dios le hizo a Job, a través de esos supremos males, el supremo bien, porque Él no puede hacer otra cosa sino hacernos bien. Y así puedo citar una gran cantidad de ejemplos. Lo mismo hizo con el pueblo de Israel. Al pueblo de Israel lo sometió a grandes males, casi siempre castigándolo por su pecado, pero al final le hizo bien. Hay un pasaje que es muy especial. Veamos Jueces 14 del 1 al 4. Jueces 14 del 1 al 4. El mal en la familia. El mal en la familia. Los padres no se imaginan el mal que pueden hacer sus hijos. Pero Dios está detrás de ese mal y Dios usa ese mal y lo convierte en bien. Jueces 14 del 1 al 4. Descendió Samsón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y le declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. ¿Es esto un bien o un mal? Un terrible mal. Qué dolor para esos padres. ¡Qué dolor para esos padres! Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta mujer, porque estoy enamorado de ella, porque ella me agrada. El mal viene a la familia. El hijo loco, el hijo descabezado, el hijo pecador, el hijo borracho, el hijo drogadicto. Verso 4. El mal en mi familia, mas su padre y su madre no sabían que esto venía
de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Pueden ver, Dios controla el mal y lo usa para bien. Dios controla el mal y lo usa para bien. Y lo que he dicho que sucedió con José, con Moisés, con Noemí, con David, con Job, con Israel, es lo mismo que sucedió con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, como nadie, fue sometido a los más grandes males, pero al final sus males produjeron el más grande bien. Dios convierte el mal en bien, es lo que yo tengo que creer en el día de hoy. Y así hará con su iglesia. Y no lo ha dicho de manera clara. Romanos capítulo 8, versículo 28, es el pasaje más claro y más conocido. Todos lo sabemos de memoria, pero ¿cuántos de nosotros lo creemos de verdad? Cuando viene el mal, no creemos, Romanos 8, 28. Si lo creyéramos, perseveraríamos en medio del dolor, a pesar de que ni siquiera podemos entender los propósitos de Dios. Pero este versículo nos sostendría. Este versículo muestra esa primera parte de la paradoja de la sabiduría del bien y el mal. Y sabemos que a los que aman a Dios, a los que han sido elegidos, Dios los someterá a una serie de males, muchos males durante toda su vida. Todas las cosas, esos males les ayudan a bien. Todos esos males que Dios traerá a tu vida, a lo largo de toda tu vida, todos serán convertidos en bien. Todos. ¿Por qué? Porque Dios usa el mal para bien y el bien para mal. Romanos 8:37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es seguro que Él nos dará la victoria sobre el mal. Así pues, nosotros tenemos que creer con todo nuestro corazón que Dios usa el mal para bien y, como veremos en nuestra próxima clase, el bien para mal. ¿Qué conclusión podemos sacar hasta aquí entonces? Es lo siguiente, mis hermanos. Dios manipula el mal sin tocarlo y lo convierte en bien sin que nadie pueda descifrarlo. Dios manipula el mal sin tocarlo y lo convierte en bien sin que nadie pueda descifrarlo. En palabras del autor del Eclesiastés dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que el hombre logre entender la obra que Dios ha hecho desde el principio. Dios manipula el mal sin tocarlo y lo convierte en bien sin que nadie pueda descifrarlo. Y eso nos lleva de nuevo a nuestras famosas preguntas difíciles. En este tema siempre habrán preguntas difíciles. La pregunta difícil que surge en la gente común y corriente es: ¿por qué le suceden cosas malas a gente buena? ¿Por qué le suceden cosas buenas a gente mala? ¿Por qué le suceden cosas malas a gente buena? Lo primero que debemos aclarar es que no hay gente totalmente buena. No hay gente totalmente buena. Solo los cristianos son gente buena, pero no totalmente buena. Y el resto de la humanidad son gente totalmente mala. Aclarando eso, que no hay gente buena, podemos responder estas preguntas. ¿Por qué le suceden cosas malas a gente buena? Porque Dios usa el mal para bien. ¿Por qué le suceden cosas buenas a gente mala? Porque Dios usa el bien para mal. Esa es la respuesta, la paradoja de la sabiduría de Dios en el uso del bien y el mal. Y en nuestra siguiente clase veremos el otro lado de la paradoja. Hoy vimos el lado que tiene que ver con los creyentes. Dios usa el mal para el bien de su pueblo. Dentro de 8 días veremos el lado que tiene que ver con los no creyentes, o sea, con la gente totalmente mala. Cómo Dios le trae bien a ellos para prepararlos para su destrucción, aunque a algunos de ellos también los llevará por medio del bien a su salvación. Entonces,
¿cuál es el mandamiento de Dios derivado de esta paradoja? El mandamiento de Dios derivado de esta paradoja es que su pueblo debe recibir el mal como un bien y esperar obedientes hasta que Él lo convierta en bien. Debemos esperar el mal, debemos recibir el mal como un bien y esperar obedientes hasta que Él lo convierta en bien, con la seguridad de que Él lo va a convertir en bien. Cada mal que Dios nos envía es una semilla de bien, la cual riega y cuida hasta convertirla en la flor que ha de ser. Cada mal que Él nos envía es una semilla de bien, la cual riega y cuida hasta convertirla en la bella flor que ha de ser. Y por tal razón, cuando nos venga el mal, creyendo que la sabiduría de Dios es esta, que Dios convertirá mi mal en bien, debo seguir amándolo, debo seguir adorándolo tanto en privado como públicamente, debo seguir obedeciéndolo y trabajar para Él. Mis rodillas no se deben quedar paralizadas, levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas, haced sendas rectas para vuestros pies. ¿Cómo? Con la paradoja de la sabiduría del bien y el mal, creyendo que Dios va a convertir mi mal, el mal que Él mismo me ha enviado, en mi propio bien. Él lo convertirá para mi bien. Y a su tiempo, las personas que me hicieron el mal recibirán la justicia de Dios. ¿La recibirán en Cristo para ser perdonados y salvados? ¿O la recibirán recibiendo el mismo mal que me hicieron? El que me haga a mí un mal, ese mal recibirá del Señor. Si se arrepiente y viene a Cristo, el mal lo recibirá Cristo. Pero si no se arrepiente y no viene a Cristo, el mal que Él me hizo, ese mismo mal recibirá del Señor. Porque el mal requiere que se haga justicia. Dios no dejará de hacer justicia. Es tan seguro que Dios convertirá el mal en bien, como que Dios hará justicia de todos los males que los hombres malos me hagan. Dios hará justicia. Entre tanto, yo debo ser perdonador, benigno, sufrido con el que me hace mal. Y eso lo veremos en el mandato, cómo vencer con el bien y el mal. Pero tan seguro es que Dios convertirá mi mal en bien, como que Dios hará justicia de todo mal que se me haga, o a su iglesia, o de todo mal que hay sobre la tierra. Dios, por ser bueno, nunca me puede hacer mal, pero Dios, por ser justo, siempre va a castigar el mal que a mí se me hace. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Ella realmente es la luz que necesita nuestra alma empobrecida, frágil, débil, nuestra alma que es destrozada y abatida por el mal. Danos con tu sabiduría, la sabiduría de tu palabra, la fuerza, para que cuando nos envíes el mal, nosotros podamos creer siempre que tú convertirás el mal que nos envías en bien por las leyes de tu sabiduría. Tú no puedes fallar, no puedes faltar a tu palabra. Ayúdanos a creer eso y por lo tanto a ser consecuentes en medio del mal, a no dejar de amarte, a no dejar de adorarte tanto en privado como en público, a no dejar de obedecerte todos tus mandamientos, como algunos hacen, que cuando les viene el mal se regresan al pecado. Algunos, cuando les viene el mal, regresan al mundo porque no creen que Dios va a convertir su mal en bien. Que podamos amarte, adorarte en privado y en público, obedecerte y seguir trabajando para ti a pesar de los males que tú nos envíes. Y todo esto porque has aplicado en nuestro corazón la paradoja de la sabiduría del bien y el mal. En el nombre del Señor Jesucristo te lo rogamos. Amén. Bien, vamos a escuchar vuestras preguntas. Pastor, ¿por qué se llama paradoja, si se puede entender? Porque suena paradójica. Suena paradójica. ¿A qué mente normal se le ocurre que haya sentido en decir que el mal es un bien y el bien es un mal? La mente común, la mente que no tiene fe, la mente que no conoce a Dios, va a ver eso algo
va a ver eso como algo totalmente contradictorio. Para la mente que tiene fe, para el corazón que tiene fe, la paradoja es fácilmente descifrable. Pero por el hecho de que sea fácilmente descifrable para los que tenemos fe, no significa que no sea una paradoja. Otra paradoja, por ejemplo, otra de las paradojas grandes de la Escritura, es cuando soy débil, soy fuerte. Cuando soy fuerte, soy débil. Esa es otra paradoja. El hecho de que tú la puedas entender porque ya llevas años en el cristianismo y sabes a qué se refiere la Escritura, no significa que no sea una paradoja. Otros no la pueden entender y por eso sigue siendo una paradoja. Pastor, si Dios permite el mal del hombre, ¿es porque Dios quiere que el mal suceda? Dios manipula el mal sin tocarlo. Dios manipula el mal sin tocarlo. Dios no quiere que el mal suceda, pero lo manipula, o sea, lo usa para convertirlo en bien. Por mucho que ustedes intenten inmiscuir a Dios en el mal, no podrán. Dios no puede ver el mal, no puede tocar el mal, porque Él es santo, pero Él usa el mal. El mal es un instrumento que cometen las criaturas que Él hizo, y Él usa el mal para glorificarse, para hacerse glorioso, para mostrar su gloria. Pero Dios no puede ser inmiscuido con el mal de ninguna manera. Dios siempre tiene que ser declarado justo y santo. De hecho, cuando venga el juicio final, lo primero que será vindicado será la justicia de Dios en todas las cosas que sucedieron sobre la faz de la tierra. El que hizo el mal será culpado y Dios será declarado totalmente justo. Es lo que se conoce en teología con el nombre de teodicea. Teodicea es Dios debe ser declarado siempre justo. ¿Por qué le es tan difícil al creyente diferenciar la disciplina de la prueba cuando llega el mal a su vida? No necesariamente es difícil. Si usted, por ejemplo, cae en adulterio y le da sida, yo creo que no va a ser difícil para usted darse cuenta de que lo que le vino es un castigo por su pecado. David pecó con Betsabé y el hijo que engendraron murió. Yo creo que eso no es difícil darse cuenta de que eso es un castigo por su pecado. Si usted dice mentiras y al rato le sale una llaga en la boca que va donde el médico, donde el odontólogo, el estomatólogo y todos los ólogos y ninguno sabe qué es y no se puede curar con nada, usted no se vaya a poner a pensar que eso es una prueba para probarlo a usted en paciencia y para que crezca en la fe. No, esa llaga está puesta ahí porque usted es un mentiroso. Entonces, no siempre es tan difícil diferenciar qué es una prueba de un castigo. Algunas veces lo es. Por eso cuando nos viene una prueba, y eso lo hablábamos cuando hablábamos de la zona de comodidad, y luego que Dios nos saca de la zona de comodidad y nos lleva a la zona de incertidumbre, ¿qué es lo primero que teníamos que hacer cuando entrábamos en la zona de incertidumbre? Examinarnos a nosotros mismos para ver si hemos pecado. Y si hemos pecado, debemos asociar que lo que nos está sucediendo es un castigo por el pecado. Ahora, cuando usted se examina a usted mismo y usted encuentra que en usted no hay pecado, entonces usted tiene la posibilidad de pensar de que Dios lo está probando en fe y en paciencia. No necesariamente es tan difícil hacer esa diferencia. ¿Qué debo hacer o cómo debo asumir cuando en mi vida hay males uno tras otro? ¿Y cómo conciliar el mal que Dios soberanamente me envía con mi responsabilidad humana? Cuando a usted le venga un mal tras otro, lo que usted debe considerar es que lo que le está sucediendo es lo que exactamente la Escritura le anunció. Que lo que a usted le va a suceder es que a usted le van a venir males y esos males le van a venir por ciclos. Y unos ciclos van a ser más fuertes que otros. Por ejemplo, el ciclo de males que usted recibió en el año 2015 pudo haber sido más suave que el que va a recibir en el 2016. Entonces no crea que le está sucediendo cosa extraña alguna, sino que dé gloria a Dios porque las Escrituras se están cumpliendo en usted. Entonces lo que usted debe hacer es darle gracias a Dios porque Él tiene propósitos con usted. Ya vimos hoy 7, 8 propósitos
darle gracias a Dios y proponerse mantenerse firme en la fe, a pesar de que los males le vienen en esa seguidilla que usted no espera. Ahora, ¿cómo reconciliar eso con su responsabilidad? Es muy sencillo. Dentro de su responsabilidad, usted probablemente ha cometido pecados y uno de los propósitos que Dios tiene es limpiarlo de sus pecados. Por ejemplo, en el 2015 Dios quería que usted fuera un evangelista, discipulador, un hombre de Dios que hace muy buenas obras, involucrado en su iglesia, y usted no lo hizo. Usted siguió cómodo en su casa. No, Dios quería que leyera toda la Biblia en un año, se lo dijeron desde el púlpito muchas veces y usted no lo hizo. El 2015 fue un año de relax, de suavidad, usted feliz porque Dios lo ama y no lo va a enviar al infierno, y venía a la iglesia y usted feliz ahí, contento. Pero eso no era lo que Dios quería que usted hiciera en el 2015. Dios lo quería ver leyendo la Biblia completa, evangelizando, discipulando, haciendo muy buenas obras. Ni siquiera usted ha querido ingresar a la membresía de la iglesia, ingresando a la membresía de la iglesia. Y cuando en el 2016 le viene una seguidilla, usted diga: ay Señor, ahora tú me estás probando para aumentar mi fe. No, usted es responsable. Y Dios, viendo que usted es negligente, ocioso, malcristiano, Dios le envía por amor a usted y para transformarlo y santificarlo toda esa serie de males. Entonces tiene mucha relación con la pregunta anterior. Tiene que usted que examinarse a sí mismo. Y en vez de desanimarse, dejar de venir a la iglesia, dejar de orar, debe hacer todo lo contrario, debe perseverar, porque ahí es donde usted muestra que tiene verdadera fe. Pastor, ¿el creyente es digno de ser probado? ¿El creyente es digno de ser probado? Esa pregunta me suena un poco extraña. Yo creo que el creyente merece mucho más mal del que Dios le envía. De eso es lo que yo creo que es digno. Que le den más duro. O sea, el creyente es digno de que Dios le dé más duro. Pero el creyente no es digno de nada porque su condición es miserable. La condición del creyente, bueno, el creyente tiene dos cosas: su gloria y su miseria. La gloria que está en Cristo y su miseria, que es su pecado residual. Así que si miramos por Cristo, el creyente recibe todo de la mano de Dios. Pero si lo miramos por su miseria, el creyente merece el mal que recibe y mucho más. Uno de los propósitos de Dios para enviar el mal, según lo mencionado, es para castigarnos por nuestros pecados. Ahora, si contrastamos esta afirmación con el capítulo 53, versículo 6 del libro de Isaías, pareciera que se contradice, pues siendo que Cristo llevó el castigo de nuestros pecados, ¿cómo se puede entender que Dios vuelva a castigar lo que ya ha perdonado? Muy bien, porque una cosa es el perdón de justificación y otra cosa es el perdón de santificación. Isaías 53 nos muestra el perdón judicial que Cristo logró en la cruz para lograr que nosotros fuéramos declarados no culpables y absueltos de todos nuestros pecados. Eso se llama un perdón judicial y es un acto forense que fue hecho de una vez y para siempre. Pero también existe el perdón de santificación, y es que después de haber sido salvados, judicialmente perdonados y transformados en nuevas personas, nosotros aún poseemos un pecado remanente que debe ser llevado en un proceso de santificación progresivo. Cada que pecamos, volvemos a necesitar perdón, ya no el perdón judicial, ya no el perdón de justificación, sino el perdón de santificación. Entonces no hay ninguna contradicción, son dos aspectos diferentes de la obra de Cristo. La una es la justificación, un hecho forense, un hecho una vez para siempre, y la otra es la santificación, que es un hecho progresivo, real, actual, que se vive en el día a día. A través de la ciencia del bien y del mal se determina las obras de un creyente para recompensas ante el tribunal de Cristo. Sí, absolutamente. El creyente que le viene el mal, que cuando le viene el mal, no deja de orar, no deja de decirle a Dios: te amo aunque me hayas metido en esta aflicción. Ese creyente recibe grandes galardones. Dice Santiago 1:12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, la prueba o el mal, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha preparado para los que le aman. De hecho,
Alejandro Castiblanco lo predicó en su sermón. Él predicó un sermón mostrándonos que los más grandes galardones, según a los Corintios capítulo 4, los más grandes galardones que vamos a recibir, según a los Corintios capítulo 4, versículos 17 y 18, los más grandes galardones que vamos a recibir en el cielo provienen de haber vencido con el bien y el mal. Cuando un cristiano recibe el mal y es vencido por el mal, perderá su galardón. Pero cuando a un cristiano le viene el mal y él vence con el bien el mal, ese cristiano obtendrá su galardón. Y eso va a ocurrir en su oficina, en el colegio. Cuando su jefe lo trata mal, lo trata a usted como un perro, y usted le devuelve a su jefe bien por mal, lo vamos a ver en otra clase, dice: ascuas, carbones encendidos amontonas sobre su cabeza. El día que usted vence a su jefe con el bien, ese día grandes galardones son escriturados para usted en el cielo. Si Dios usa el mal para bien, obviamente no debo hacer el mal para que venga el bien. Por favor, pastor, aclarar esto. Ese es el típico razonamiento de los libertinos, porque si todo es por gracia, y donde sobreabunda el mal, sobreabunda la gracia, entonces entrémosle duro al pecado para que nos venga mayor gracia. Ese es el pensamiento de una persona no santificada. Así que nosotros no debemos hacer el mal para que nos venga el bien, no, porque dura cosa es caer en las manos del Señor. Si usted hace el mal, lo que le va a venir es el castigo. Está bien que el castigo en última será para bien, pero el mal le representará, el mal que usted hizo, y mucho más si lo hace voluntariamente, le representará pérdidas en el reino eterno. Pérdidas reales en el reino eterno de nuestro Dios. Así que el creyente, el resultado de la sabiduría del bien y el mal es que usted aborrece el mal. Esa es la sabiduría de Dios. El hombre sabio es el que aborrece el mal. El apóstol Pablo lo dice: absteneos de toda especie de mal. Es una contradicción. Una persona que dice ser creyente y siquiera piensa hacer el mal para que le venga el bien. Eso es como decir que hay un ladrón cristiano. Eso es una contradicción de términos. O como decir que hay un rockero cristiano. En estos días que estaba dando una clase sobre la música en otra iglesia, me dijeron que un famoso predicador reformado declaró que un hombre que canta hip hop o otra variedad de esa música moderna, que es una música mala, y lo declaró un embajador de la reforma. Un hip hopero o un rapero reformado es como decir un ladrón cristiano. Eso no existe. Lo mismo sería decir que yo, un cristiano verdadero, voy a hacer mal para que me venga el bien, y que eso es sabiduría del bien y el mal. No, eso es la maldad que lo tiene engañado y dominado, pero ahí no hay nada más. Pastor, ¿para Dios el fin justifica los medios? Para Dios el fin es su propia gloria, y sus medios son siempre santos y justos. Esa declaración maquiavélica no es aplicable a Dios, porque Dios siempre logra su fin y lo hace usando medios justos, santos y buenos. O sea que esa frase no puede ser aplicada a Dios. Pastor, entonces la conclusión es que ningún mal traerá mal. ¿Ningún qué? Ningún mal traerá mal. Ningún mal traerá mal a los hijos de Dios. Esa es la correcta forma de decirlo. Ningún mal traerá mal a los hijos de Dios. ¿La sabiduría del bien y del mal es igual que la soberanía de Dios? ¿Cuál es la relación entre ambas? La soberanía de Dios es el fundamento de la sabiduría del bien y el mal. Si usted mira Eclesiastés 3, del 1 al 11, ¿qué es lo que ve usted ahí? La soberanía de Dios en todo. Pero ¿qué es lo que ve? La mitad de las cosas son malas, la otra mitad son buenas. Entonces, ¿cuál es el fundamento de que todo tenga su tiempo? Que haya tiempo de llorar y tiempo de bailar, que haya tiempo de ganar y tiempo de perder. ¿Cuál es el fundamento de eso? La soberanía de Dios. La soberanía de Dios, el control absoluto sobre todo, es el fundamento de la sabiduría del bien y el mal. Pastor, por último, a la luz de las Escrituras, ¿qué significa humildad? Humildad es tener menos ignorancia de lo malo que usted es. Sí me hago entender. Ser humilde
es tener menos ignorancia de lo malo que usted es. O sea, una persona se hace humilde cuando ve claramente lo malo que ella es, cuando se ve como Dios lo ve. Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón. Yo soy tan malo que solo Dios puede saber qué tan malo soy yo. Cuando Dios descorre el velo y me deja ver un poquito más lo malo que yo soy, me hago más humilde. Las personas orgullosas son orgullosas porque no saben lo malos que son. Esas son las personas orgullosas. O sea que el orgullo lo produce la ignorancia de no conocer su maldad. Y la humildad lo produce la sabiduría de conocer su propia maldad. ¿Sí quedó claro? Todo suena como paradojas, pero es así. Muy bien.